Amada Iglesia del Señor, tengan todos buenos días en el amor de Cristo. Qué bueno estar aquí reunidos, hermanos, aún lejos, pero en el mismo espíritu. Así que yo les invito a que este tiempo ustedes dispongan su corazón, dispongan este tiempo ahí en sus hogares. Permitan que el Señor obre en cada una de las familias de esta iglesia. ¿Qué tal si levantas tus manos, hermano, o ahí donde estés, declaras este tiempo para adorar al Señor? Gracias te damos, Padre, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque es por tu voluntad, Señor, que nosotros estamos aquí. Tú has muerto en la cruz por cada uno de nosotros, amado Jesús, y entregaste hasta tu última gota por amor hacia nosotros. Y en esta mañana queremos retribuir un poco ese amor, diciéndote, Padre, que aquí estamos buscando de ti, Señor. Como aquella oveja perdida, tal vez venimos ante ti y buscamos sedientos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo obstáculo que quiera levantarse contra la vida de tus hijos, Padre. Ayúdanos, Padre, a perseverar en tus caminos. Ayúdanos a seguir firmes en ti. Llénanos en esta mañana, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Cada uno de nosotros necesitamos de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, Padre, día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, lléname. Gracias, Padre, porque eres tú el que cuida de nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos da ese aliento cada mañana, Padre. Gracias porque eres tú que nos da la fuerza para seguir, Señor. Aún en medio de estas circunstancias, Padre, queremos pedirte que seas tú el que gobierne nuestra vida, que seas tú el que consultemos todas las cosas, Señor.
que en medio de este tiempo difícil tú sigas siendo nuestro primer amor, Señor. Que tú sigas siendo, Padre, el que guía nuestra vida. Por eso te pedimos que nos llenes, Señor, que llenes nuestra vida con tu presencia, Padre. Que cada acción que tomemos siempre la consultemos contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor infinito, Señor. ¿Qué tal si en tu casa le dices: lléname, lléname, Señor, dame más de tu... Dile: lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu... Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Gracias, Padre. Gracias, Señor. Qué hermoso tiempo de la presencia del Señor. ¿Cuántos se gozan en estos tiempos? Hermano, yo sé que ahí en tu casa tú has dicho amén, gloria sea a Dios. Cuánto anhelo en mi corazón, hermanos, que ustedes estén aquí en la casa del Señor. Cuánto anhelo que podamos danzar, alegrarnos. Yo sé que muchos de ustedes también lo anhelan. Y el Señor está preparando un tiempo hermoso, hermano. Cuando se permita que las iglesias se abran, ven dispuesto con todo tu corazón, hermano, a alabarle al Señor. Y ahí en tu casa también hazlo. Hazlo por ti, hazlo por la iglesia, por el pastor, por tu familia. Hazlo por todo ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y después de haber adorado a nuestro Padre Celestial, amados hermanos, vamos a declarar que cuando el Señor va delante de nosotros, nada ni nadie podrá detenernos. El Señor marchando va. Señor, su pueblo triunfará, su gloria en nuestras vidas brillará. ¡Alábale! Su victoria es agradable, y su razón fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. Y arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. Y arma que nos pueda derrotar. El Señor marchando va. El Señor marchando va, y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos hará. Y su razón fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Decláralo. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante
En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. A ver, con esa batería vamos a declararlo. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Gózate, hermano, en su presencia. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. No hay arma que nos pueda derrotar. Oh sí, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, el privilegio que nos da nuestro Señor de poder alabar su nombre, bendecir su nombre, agradecerle por todas sus bendiciones que obran en nuestra vida permanentemente. Antes de comenzar este tiempo con su palabra, ¿qué tal si podamos darle gracias a Dios? Ahí dispón tu corazón y juntos podamos orar. Amado Padre, queremos agradecerte por el privilegio de ser hijos tuyos y poder, Señor, como cada domingo acercarnos a tu presencia para alabarte, para bendecir tu nombre, para agradecerte, Padre, por todo el bien que haces en nuestra vida. Gracias, amado Dios, por todos tus cuidados. No ha faltado un pan en nuestra mesa y a pesar que vivimos tiempos complejos, difíciles, amado Dios, tu gracia siempre está obrando, sosteniéndonos, guardándonos de todo mal. Gracias, Padre eterno. En esta hora también, bendito Dios, oramos y te pedimos que tú seas, Señor, hablando a nuestro corazón, ministrándonos, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es, Señor, esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos que nos permite vivir, Padre, siempre considerando, Señor, tu voluntad como lo más importante en nuestra vida. Amado Dios, danos entendimiento y guíanos, Padre Santo, a tu perfecta y santa voluntad. Sea tu Santo Espíritu ministrándonos, Padre, y uses también mi vida, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, estamos avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Por cierto, es un evangelio bastante profundo, que nos habla del amor de Dios y que estudiar plenamente en ello me parece que tomaría mucho tiempo. Así que estamos considerando un tanto, digamos, superficialmente, porque ahondar en cada punto sería muy complicado y nos tomaría, como digo, mucho tiempo. Vamos a ver otro tema: adorar en espíritu y en verdad. Para esto me gustaría tal vez comenzar tomando en cuenta el evento que en nuestra nación se realiza cada año, el 24 de junio, donde ya se ha hecho costumbre de hacer este evento tradicional, ¿no? Recordando a los incas, el Inti Raymi, la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Donde se celebra al dios Sol, como antiguamente se hacía. En realidad es un evento grandioso donde se convoca aproximadamente a 700 actores. Hay una preparación previa grandiosa, donde se significa, ¿no?, al Inca, al sumo sacerdote, a la esposa del Inca, la Coya, y también vienen representando a las cuatro regiones del Tahuantinsuyo, porque son 4 suyos, y en fin, una ceremonia grandiosa que cobra relevancia en este tiempo. Pero el punto es que se adora al dios Sol.
Si consideramos en este tema de adorar a Dios en espíritu y en verdad, al Dios creador, al Dios todopoderoso, lo que se hace en este evento sería algo pequeño, algo insignificante, porque adoran a un Dios que no contesta, que no responde, digamos, lo han endiosado a lo que Dios ha creado, ¿no? ¿Y qué será el creador? Por ello, considero que este tema respecto a la adoración a Dios es bastante complejo, muy amplio, muy profundo y que necesita mucha reflexión al respecto. En Mateo 7:21 la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando adoramos, estamos, digamos, exaltando la majestad de Dios, declarando que Él es el Señor de nuestras vidas. Pero claramente dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, haciendo ver claramente que podemos decir fácilmente Señor, Señor a Jesús. Sin embargo, nuestro corazón puede estar completamente desligado de su majestad, de su señorío en nuestra vida. Solamente pueden significar palabras. Vayamos un poco a la introducción de este tema. La adoración es la actividad más elevada para el que fuimos creados. El pecado quebró esta relación con Dios y por lo cual Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para redimirnos y volver a ser verdaderos adoradores. La adoración, si podemos verlo en términos ¿no? de esa solemne actividad que el ser humano hace, podemos encontrarlo a lo largo de la historia humana en diferentes culturas y a diferentes dioses. De tal forma que el hombre siempre adora, ha sido creado para ello. Pero el enemigo ha desvirtuado esta adoración a Dios, desviándolo, ¿no? a idolatría, de tal forma que pueda de alguna forma, ¿no? estar denigrando la majestad de Dios, porque ese es su objetivo, ¿no? Odia todo lo que tiene el sello divino y siempre está buscando quebrar ello, hacer que el hombre se vuelva rebelde a los ojos de nuestro Señor. Ahora, la adoración es la actividad más importante en la eternidad también, donde todos los seres celestiales adoran a Dios, como lo vemos en Apocalipsis 4. Vamos a ver desde Apocalipsis 4, desde el 8 al 11. Dice: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran. Los 24 ancianos representan a la iglesia, representan el tiempo en que la iglesia estará presente con el Señor. Entonces dice, cada vez que estos seres, ¿no? vivientes adoran a Dios, también los que representan a la iglesia, los 24 ancianos, se arrodillan ante él y lo adoran. Y dice, arrojando sus coronas delante del trono, dicen: tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Como vemos, en la eternidad, lo más grandioso que vamos a hacer como iglesia, junto a los seres celestiales que permanentemente adoran a Dios, será eso, esta actividad, la adoración. Por ello cobra relevancia que podamos entender lo mínimo, ¿no? de cuál es nuestro papel frente a esta demanda divina de adorar a Dios. Ahora, un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios,
al que ama intensamente. Es decir, la adoración comienza por nuestra relación con Dios. No podemos adorar algo que no conocemos, algo que no sabemos. Y la adoración comienza por el amor. Es cuando amamos a Dios es que realmente podemos adorarlo verdaderamente. Es decir, en ese proceso de conocer a nuestro Señor, cada vez nos enamoramos más de Él, cada vez nuestro amor, va llenando nuestro ser de tal forma que podemos adorarlo realmente en espíritu y en verdad. Es todo un proceso, como vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, en la Biblia no encontramos, ¿no?, que Dios nos demande este aspecto de adorarlo, pero nos muestra diferentes personajes bíblicos que adoran a Dios, lo cual es claro ejemplo de lo que Dios establece para el ser humano, adorarlo. Por ejemplo, en el Salmo 18, 1 a 3 encontramos cuando David adora a Dios y le dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vemos una profunda relación de David con Dios, de amor, de confianza, de fidelidad, de apego. Su corazón estaba totalmente volcado a Dios, adoraba a Dios. Claramente lo dice: oh Jehová, te amo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi salvación. Es decir, conocía profundamente a Dios y tenía ese testimonio de vida, de lo que Dios obraba en él. Ahora, nuestro Señor también estableció esta pauta como lo más importante de nuestra relación con Dios. Por eso en Mateo 22:37 dice, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, establece nuestra relación con Dios en el amor, pero un amor genuino, verdadero, de lo profundo de nuestro ser. Dice: con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Ese es el amor sublime hacia nuestro Señor. Es decir, todo nuestro ser poniéndolo a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Solo así podemos realmente ser verdaderos adoradores, cuando amamos a Dios verdaderamente. Y primera de Juan 4:10 nos muestra a nuestro Señor. Dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿en qué consiste, dice, el amor verdadero? En que Dios nos amó primero, y por causa de ese amor envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y poder realmente amar a Dios. Con ello, con este breve introducción, vayamos al principio. Adorar en espíritu y en verdad es la obra del Espíritu Santo en todo hijo de Dios, que lo capacita para amar a Dios y caminar en obediencia a su voluntad. Es decir, adorar a Dios en espíritu y en verdad comienza por amar a Dios y por caminar en obediencia, en fidelidad a su perfecta voluntad. No podemos decir que amamos a Dios cuando nuestra voluntad no está totalmente rendida a nuestro Señor. Cuando nosotros seguimos obrando conforme a lo que queremos, conforme a nuestra humana sabiduría, sin considerar la voluntad del Señor. En primera de Samuel 15:22, por eso el Señor dice, Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Adorar a Dios es entender qué es más importante, qué es lo que realmente le agrada al Señor. Porque Dios no nos pide sacrificios. Lo que Él nos demanda es obediencia. La obediencia es lo único que puede agradar al Padre, pero una obediencia genuina de corazón, una obediencia no por
no por obligación, no por miedo, sino una obediencia por amor y por gratitud a nuestro Señor. De tal forma que la oración implica eso, ¿no? Que darnos a Dios de todo corazón, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, si nosotros nos ponemos a evaluar qué es lo que realmente agrada a Dios, Dios quiere de nosotros que nos entreguemos en todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, en adoración a nuestro Señor. Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, ¿cuál es el ejemplo más grandioso que tenemos respecto al amor? La entrega de nuestro ser. Él se entregó, dice, por amor, en ofrenda y sacrificio a Dios, como olor fragante. Como vemos, la adoración es entrega, es sacrificio, es amor pleno de todo nuestro ser a Dios. Ahora, por lo tanto, adorar implica esa sumisión total a nuestro Señor, esa entrega de nuestra voluntad a ese Dios que decimos amar. Con esto vayamos al pasaje que vamos a ir avanzando en el estudio de Juan. Nos toca ver Juan 4, vamos a empezar en el 19. Dice, al oír esto la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Como vemos, la mujer samaritana ve a Jesús como un profeta. Y cuando Jesús le declara, ¿no?, su pasado, su vida, conocía totalmente la vida que ella llevaba, ella inmediatamente cambia, ¿no? Cambia su conversación y le pregunta, ¿no? Porque ella quería saber realmente si era verdad que tenían que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces ella estaba preocupada por lo que estaban haciendo como pueblo, si realmente estaban agradando a Dios o de nada servía lo que hacían de hecho. No tenían las pautas bíblicas, habían edificado un templo ahí en el monte Gerizim, pero no había un mandato específico de parte del Señor para que ellos hagan lo que hacían. Por eso había ese fastidio en el corazón de ella también. Y a pesar de su vida, mira, complicada, su esperanza estaba en Dios y temía que necesitarían ir a Jerusalén para adorar verdaderamente a Dios. Estaba ese sentir en su corazón. Quería agradar a Dios, quería adorar al Padre porque es un pueblo que dependía de Dios, que amaba a Dios, que el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, los samaritanos por los judíos eran considerados pues como lo peor, eran los que no tenían, los que no podían, ¿no?, participar de Dios. ¿Por qué? Porque los consideraban totalmente sucios, contaminados, gente que vivía solo en pecado. Pero bueno, no es el caso. Ahora Jesús le revela a esta dama que llegó el tiempo que para adorar a Dios ya no era necesario ir al monte de Gerizim o Jerusalén, porque no saben a quién adoran. Los judíos sabían que por ley estaba establecido que Israel tenía que ir a Jerusalén a celebrar fiesta al Señor. Por lo menos sí o sí tenían que ir todos los años a la fiesta del perdón, ¿no?, a la fiesta de Pascua. Era parte vital en la vida del pueblo judío. Y por ello les dice claramente, ustedes no saben a quién adoran, porque de los judíos viene la salvación. Sigamos. Con la venida del Señor,
ya no es un solo lugar para adorar a Dios. Los que crean en su señorío pueden adorar a Dios por fe en todo tiempo y en el lugar donde estén. Entonces, lo que estaba establecido, ¿no?, en el Antiguo Testamento, con la venida de nuestro Señor, quedó atrás. Porque cuando Él dice, entregó su vida en la cruz, dice, el velo del templo se rasgó, poniendo punto final al antiguo pacto y comenzando el nuevo pacto en nuestro Señor, en la obra que Él hizo en la cruz. Por ello que se quebró ya la necesidad de ir. Jesús estaba anticipando ello, que ya no era necesario ir ni al monte Gerizim como los samaritanos habían establecido, o a Jerusalén donde estaba el templo de nuestro Señor. Ya a Dios podían por fe adorarle en el lugar que estén. Podían estar presos, podían estar en el monte, podían estar en donde esté, en el lugar más alejado de la tierra. Y como Dios es espíritu, podían adorarlo a Dios en donde esté. Porque Dios dice, ni los cielos de los cielos pueden contener su presencia. Dios lo abarca todo, lo ocupa todo. Porque Dios no es, cuando dice Dios es espíritu, no es que sea como nosotros limitado a un solo lugar, sino Dios lo abarca todo. No tiene ningún límite, ni físico, ni en tiempo, ni en nada, ¿no?, ni en lugar. Ahora, en nuestros tiempos también muchos ignoran la verdad revelada en la palabra de Dios y ponen su fe en actos religiosos. En el mundo encontramos muchas formas muchas religiones, muchas formas de idolatría. Imagínense que hasta la rata se le adora, ¿no? Se le han levantado templos a los monos. O sea, el ser humano realmente no conoce la palabra. Y tal como dice, ¿no?, Romanos 1:23 dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rinden culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. El hombre asimismo elaboró dioses para adorarlos. Y sabemos que el pueblo de Israel también, que venía de esa cultura, ¿no?, de idolatría, cuando estuvo ya en el desierto, cuando Moisés se tardó en el monte, ¿no? ¿Y ellos qué hicieron? Dieron sus alhajas, sus joyas de oro, y Aarón les hizo, ¿no?, un becerro de oro, al cual empezaron a adorarlo por su cultura, como dice la palabra, exactamente. Y a lo largo de la historia vemos todo tipo de rituales a diferentes animales, ¿no? Sigamos. No basta tener buena voluntad en lo que se hace para Dios, porque no es según la voluntad del hombre, sino según la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. ¿Cómo tenemos que realmente adorar a Dios? Tal como Dios ha establecido en su palabra. Hay pautas, hay formas que Dios establece, lo cual es de su agrado. Si no, podríamos caer en simple y vana religiosidad, como lo vemos en muchas partes del mundo, en muchas culturas. Y no yendo lejos, por ejemplo, Dios no se agradó cuando Caín presentó su ofrenda a Dios. No se agradó por la forma en que lo hizo, ¿no? Pero sí se agradó de Abel porque lo hizo de corazón, escogiendo lo mejor, porque sabía que estaba dándole a Dios, al que le creó, al que le dio vida, al que lo sustenta, etc. Por ello, Colosenses 2 nos advierte de algo. Colosenses 2:23 dice, en verdad que tales cosas pueden parecer sabias. O sea, el hombre establece religiones, formas que aparentemente son sabias, porque exigen cierta religiosidad y humildad, y duro trato del cuerpo, como vemos en muchas religiones donde el hombre se infligía dolores, sacrificios, para que de esa forma puedan agradar a Dios, lo cual es totalmente fuera de lugar de lo que Dios establece.
y dice un duro trato al cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. O sea, cosas hechas por hombres, por caprichos humanos, por pensamientos creados por los hombres, pero para nada establecido en la palabra, para nada. Por ello nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En el mundo hay tantas religiones, amados hermanos. Por ejemplo, ¿cómo podemos protegernos de tanta religión falsa que se suscita, ¿no? en nuestro mundo? Primero, por ejemplo, si ponen énfasis en normas humanas y prohibiciones en lugar de la gracia de Dios. Normalmente hay pautas que establecen reglamentos que se tienen que cumplir sí o sí antes de hacer prevalecer la gracia de Dios. Otro, fomenta un espíritu crítico hacia los demás en lugar de ejercitar disciplina con discreción y amor. Es decir, lapidan, ¿no?, al que no camina conforme a sus reglas, conforme a lo establecido. Cuando vemos, ¿no?, cómo es la gracia, cómo es el amor de Dios, Jesús mismo, cuando le presentaron a la mujer samaritana, a la mujer en pecado, ¿qué hicieron los demás? Todos le habían levantado una piedra para lapidarla. Y cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, dice, desde el más viejo todos se fueron. Y Jesús también dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No significa pues que nuestro Señor es totalmente indulgente con nuestros pecados. Lo que pasa, Dios conoce las consecuencias del pecado. Siempre, amados hermanos, nos va a destruir. Siempre nos va a llevar al fracaso. Y Dios conoce, dice, porque claramente la palabra lo establece. Dice, tu pecado te alcanzará. Así que no podemos jugar con el pecado. Pero, ¿para qué condenar? Nosotros no estamos llamados a juzgar. La iglesia no está llamada a condenar a nadie, pero sí a mostrarle lo que dice la palabra. Otro punto, cuando enfatizan fórmulas, conocimiento secreto o visiones especiales en vez de enfatizar la palabra de Dios. Es decir, la religión está basada en actividades emocionales, en eventos secretos que se inventan, ¿no?, en visiones sobrenaturales, pero no enfatizan la palabra de Dios, que es la única guía verdadera que nos acerca al corazón de Dios. También pueden ser que promueve el fariseísmo, dando honor a los que cumplen las reglas en lugar de exaltar a Cristo. Es decir, no más se empeñan en dar honor a aquellos que rigurosamente cumplen las pautas y mandatos establecidos, ¿no?, en la iglesia. Yo no digo, amados hermanos, que se desobedezca, que uno vive en rebeldía, no. El punto es que no podemos exaltar al hombre antes que a Cristo. Otro punto, desprecia a la Iglesia Universal de Cristo afirmando que es un grupo selecto, porque hay muchos que se consideran, no, esta es la verdadera iglesia, aquí es donde realmente vas a ser salvo, etc. De esa forma están despreciando todas las formas que Dios establece para alcanzar al perdido. No podemos nosotros minimizar la gracia, ahí ubicándola pues en un grupo selecto. No, Dios obra en cada ser humano de acuerdo a su infinita gracia y sabiduría. Otro punto es la falta de respeto a la familia, en lugar de tenerla en alta estima como lo hace la Biblia. Hay congregaciones pues que dicen que si tu esposa no se niega a participar de la iglesia, no, sepárate, divórciate. Amados hermanos, se llega a puntos tan complejos realmente, ¿no?, que nosotros debemos tener presente a la luz de la palabra que todo eso es totalmente falso, totalmente equivocado, no está bajo la gracia de Dios. Sigamos avanzando. En el versículo 23 al 24 de Juan 4 dice, pero llega la hora, y es ahora mismo, dice, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Jesús está guiándola, ¿no? ¿Qué es lo que Dios realmente espera de
del adorador, del que se acerca a su presencia. Jesús reveló que la verdadera adoración al Padre es en espíritu y en verdad, y que tales adoradores Dios busca, porque Dios es espíritu. Dios no está pues enmarcado en un lugar, en un tiempo, digamos en el tiempo de David, en el tiempo de Moisés. No, Dios es un Dios eterno, no tiene principio, no tiene fin. Dios no está no está en Jerusalén solamente, Dios está en todo lugar, porque Dios es espíritu. O sea, no hay una limitación física como es en nuestro caso. Ahora, el pueblo judío había convertido el culto en solo ceremonias externas, aunque sus corazones no eran rectos delante de Dios. Jesús mismo lo dijo en Mateo 15, en este pasaje, en 7 al 9, dice: hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandato de hombres. Como vemos, podían estar ellos inclinados ahí, postrados, ayunando, haciendo todo tipo de aparente religiosidad delante de Dios, pero sin embargo, sus corazones estaban totalmente apartados de Él. Vivían pues en engaño, eran gente que oprimía a los pobres, explotaba, ¿no?, al débil, etc. Lo cual es de completo desagrado de nuestro Señor. Lo que Dios siempre enfatiza en su palabra es que seamos realmente misericordiosos con todos, seamos compasivos, amemos a las personas, amemos aún a nuestro enemigo. Ahora, Jesús dijo que era necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Y solo el Espíritu Santo nos puede revelar a Dios como Padre y nos puede capacitar para adorarlo de corazón por la obediencia a su voluntad. O sea, no es algo que el ser humano lo pueda hacer en su propia capacidad, no. Es el obrar del Espíritu Santo que nos revela a Dios primeramente como nuestro Padre. Solamente como hijos podemos amar a Dios y como hijos podemos disponernos a obedecerlo conforme a lo que está establecido en su palabra, de acuerdo a lo que Dios quiso. Esta dama, ¿no?, en este pasaje de 4:25 al 26 dice: la mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Qué tremendo es este pasaje, amados hermanos. Dice, al oír la mujer, al oír a Jesús, ella manifiesta que el Mesías vendría y su pueblo lo estaba esperando, al igual que los judíos. Y Él les explicaría todas las cosas. Tenía esa plena convicción de que un día vendría el Mesías y Él les daría a conocer tantas dudas, tantas limitaciones que tenían, porque habían cosas que nadie podía explicarles, no había claridad en todo lo que ellos hacían. Lamentablemente, los samaritanos era un pueblo que se había desligado, ¿no?, de todo el culto que se hacía en Jerusalén, y ellos prácticamente estaban desconcertados con lo que pasaba, ¿no?, en su nación, porque eran gente muy marginada, odiada por los judíos, a tal punto que los judíos siempre los evadían, no querían pasar por Samaria con el fin de no contaminarse, porque los consideraban totalmente ¿no?, en pecado. Ahora, el conocimiento de la palabra permite tener discernimiento espiritual y tomar correctas decisiones en cada situación. Ella conocía la palabra, esperaba a Cristo, tal como todo el pueblo samaritano, tal como los judíos, pero sin embargo no lo podían, ¿no?, vivir plenamente ese conocimiento de Dios. Por eso Filipenses 1, 9 al 10 dice: pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento, para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezo hacia el día en que Cristo vuelva. Es decir, solo Dios puede llenar nuestras vidas de su voluntad, de su deseo, de querer hacer bien las cosas, ¿no?, para la venida de nuestro Señor.
Dios es el único que nos puede capacitar. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por su palabra, por los tiempos que dedicamos a nuestro Señor en la oración, en juntarnos como pueblo, como ahora, ¿no? En los cultos, etcétera, en todo evento que como iglesia hacemos. Eso nos permite estar siempre en sintonía con nuestro Señor. Nos permite escuchar su voz permanentemente y no desviarnos, ¿no? de la voluntad de nuestro Señor. Ahora Jesús se da a conocer ante ella y le declara: yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. Es el que esperaba, y el que esperaba ella estaba a su lado. ¡Cuán maravillosa presencia! Realmente solo nuestro Señor puede transformar nuestras vidas, puede cambiarnos radicalmente, puede librarnos, ¿no? de todo yugo de opresión. Y sabemos que eso pasa, ¿no? en la vida de todo ser humano. Su encuentro personal con el Señor hace la diferencia. Ahora, sigamos con este pasaje. En Juan 4, 27 al 30 encontramos, dice: en esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Como vemos, al volver sus discípulos, se sorprenden que Jesús estuviera hablando con una mujer samaritana. Pero ninguno se atreve a preguntar nada. Claramente había mucho prejuicio, ¿no? Por la cultura, por el trato que tenían. Como hemos dicho, los judíos despreciaban a los samaritanos. ¿Y cómo Jesús podía estar conversando con una mujer samaritana? De hecho, percibirían que ella era una mujer pecadora, ¿no? Que despreciada, que estaba sola, etc. Y nuestro Señor hablando con ella. Bueno, sabemos que nuestro Señor no consideró, ¿no? los prejuicios que ellos tenían, porque Él estaba cumpliendo la tarea que Dios lo había encomendado. Ella dice: dejando su cántaro, corre a la ciudad a contar el suceso. Cuando eso es, ¿no? Cuando alguien es salvo, piensa en los que necesitan el agua de vida, en los que necesitan salvación, en los que necesitan a Cristo. Realmente, amados hermanos, es tan grande la transformación que Dios hace en nuestra vida. En el momento que somos salvos, que nuestra vida se ilumina. Y quisiéramos que lo que nosotros vivimos, el gozo, la alegría, la paz, la dicha que tenemos, quisiéramos que todos lo tengan, quisiéramos transmitir el evangelio a todos y contar ese evento grandioso a todo el que nos topemos. Y esta dama es lo que hace: corre a su pueblo, sabe que ellos necesitan, sabe que ellos están esperando al Mesías, y ahí estaba, porque le dice: ¿no será el Mesías? ¿No será el Cristo? Despertó los corazones que pudiese ser el Mesías. Cuánto les habría conmovido esta noticia viniendo de ella, que era despreciada, que era totalmente considerada, ¿no? mujer adúltera, pecadora, incapaz de juntarse con ella, marginada completamente, y ella les estaba contando esta buena noticia. Realmente se habrán quedado sorprendidos, y viniendo de ella, dice, muchos creyeron al escucharla, ¿no? Qué tremendo es esto, amados hermanos. Nosotros sabemos que los prejuicios son siempre complicados, ¿no? Porque traen limitación para que el reino de Dios se extienda. Y hay muchas formas, ¿no? de prejuicios también en nuestros tiempos. Debemos siempre identificar cuáles son los prejuicios que se manejan, ¿no? ¿Para qué? Para evitar discusiones, para evitar pleitos, ¿no? desavenencias, porque lo más importante es, amados hermanos, que podamos transmitir el mensaje de Dios, de que Dios nos ama a todos, no ama el pecado, ¿no? No podemos entrar en contiendas, sino tenemos que adecuarnos de tal forma que por amor las personas puedan ser alcanzadas. Ya Dios se encargará de ir revelando a sus vidas, ¿no? las verdades eternas,
en el proceso, ¿no?, de ir conociendo al Señor. Nosotros simplemente de alguna manera debemos tratar de que las personas puedan anhelar a Dios, puedan anhelar ese encuentro con el Señor. Pero cuando nosotros le damos un testimonio de amor, no un testimonio de contienda, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, en cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo podemos alcanzar, ¿no?, las almas para el Señor. Sigamos. En el pasaje de Juan 4, 31 a 38 encontramos, ¿no? Dice, mientras tanto los discípulos le rogaron, Maestro, come algo, porque ellos habían ido a buscar alimento, ¿no?, mientras Jesús se quedó ahí junto al pozo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Sus discípulos lo animan a comer y Jesús les declara que tiene un alimento superior, que es la pasión de su vida, hacer la voluntad del Padre. Como vemos, hay un alimento espiritual que tal vez está por encima del alimento físico, ¿no?, si se permite el término. Es decir, lo que más llena, lo que más satisface, lo que trae gozo, lo que trae alegría, lo que trae esperanza, lo que trae regocijo. Es el alimento espiritual. Cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre, así como nuestro Señor, realmente Dios llenará de gozo nuestro corazón. Muchos tal vez vivimos entristecidos, agobiados ahí, apesadumbrados, porque no estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. Porque cuando lo hacemos, amados hermanos, siempre va a haber gozo. Y Jesús se goza al alcanzar esta vida. Esta samaritana era una pobre mujer que vivía atormentada, agobiada, totalmente cargada. Dicen, y dejó su cántaro y se fue corriendo. No le importó ni su cántaro, porque ella también llevaba una preciosa noticia. Había llenado de gozo su corazón porque se había encontrado con el Mesías. Y nuestro Señor, cuánto gozo tenía, porque la misma palabra lo declara. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y ese gozo Dios transmite, ¿no?, a todo aquel que es partícipe de su reino. Por eso, amados hermanos, gocémonos haciendo la voluntad de nuestro Padre. En comparación con el alimento físico, el gozo y la dicha espiritual tienen mayor importancia para el Señor. Dios exalta en sumo ese gozo, ese alimento espiritual, de tal punto que realmente ni hambre tenía nuestro Señor. No está diciendo que no es necesario el alimento físico, solo que en ese momento su gozo era tan grande que perdió el apetito, amados hermanos. Por ello les dice que los campos están listos, como vemos en este pasaje. Dice, en el 35 dice, ustedes dicen todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, que ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna. Qué tremendo es esto. Para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente, pues bien dice el dicho, que unos siembran y otros cosechan. Y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Nuestro Señor está hablando, ¿no?, de llevar el testimonio, de llevar ese evangelio, las buenas nuevas de que nuestro Señor nos ama y la salvación está dispuesta a todos aquellos que crean. Por ello les dice, no, los campos están listos, maduros para la cosecha, son las almas de hombres y mujeres para vida eterna. Los campos maduros para vida eterna. Amados hermanos, por eso llevar el evangelio es la labor más preciosa que nosotros podemos hacer, como vemos en estos pasajes. Es lo que trae más gozo, lo que trae más alegría, porque tiene que ver con vidas. Una vida salva es hermosa, porque afecta a su vida, afecta a su familia, afecta a todo su entorno. Ahora, en
en el versículo 39 al 42 dice: muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó ahí 2 días. Y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y le dijeron a la mujer: ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Qué tremendo, amados hermanos, viniendo de Samaria, viniendo de ese pueblo marginado, odiado, ¿no? por el pueblo judío. Por el testimonio sencillo de esta mujer, muchos del pueblo creyeron en el Señor Jesús. Muchas veces nosotros no nos atrevemos a compartir el evangelio, tal vez porque nos van a criticar. A ella no le importó que fuera una mujer marginada, totalmente despreciada. No le importó. Ella tenía un mensaje que dar y el pueblo al escucharla le creyó. Y fue para salvación. Porque corrieron, dice, hacia donde estaba nuestro Señor. Ahora, los samaritanos se complacieron con Jesús. Y por sus enseñanzas muchos más creyeron y lo reconocieron como Salvador del mundo. Realmente esto es impactante. ¿Por qué? Porque Jesús vino a los judíos. Vino a ese pueblo que amaba. Sin embargo, ¿cómo lo trataron a Jesús los judíos? Siempre lo buscaban para matarlo. No les importaba todos los milagros y prodigios que hacía. La misma gente que había recibido milagros después se volteó contra Jesús. Y en el momento que los líderes religiosos dijeron crucifícalo, ellos también gritaban crucifícalo, crucifícalo. Es increíble, ¿no? El ser humano, amados hermanos. Sin embargo, los samaritanos reaccionan de una manera diferente. Esperaban al Mesías, tenían hambre, tenían sed de esa agua viva que es nuestro Señor. Finalmente, ¿cuán grandioso puede ser el impacto y la transformación de todo un pueblo por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo? Y comienza cuando damos testimonio, cuando hablamos de su amor. ¿Cuántos pueden ser alcanzados por nuestro Señor Jesucristo cuando nos decidimos compartir la palabra? Cuando nos decidimos hablar a alguien de nuestro Señor. Y todo comienza, amados hermanos, cuando oramos por los perdidos. Terminemos en esta enseñanza con esta pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, podemos acercarnos a la presencia de Dios en todo tiempo y lugar. Porque Dios es espíritu y no tiene límite en tiempo y espacio. Podemos acceder a nuestro Señor en donde estemos. No hay necesidad. No digo que no sea necesario ir al templo, porque nos dice la palabra claramente, no dejen de congregarse. Pero en todo lugar podemos realmente acceder a la presencia misma de nuestro Señor. Y lo necesitamos, amados hermanos. Cada día necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos que Él ministre en nuestros corazones. ¿Cuánto más en estos tiempos críticos que estamos viviendo? Tengamos nuestro tiempo con Dios cada mañana, cada tarde, en el momento que más lo consideramos necesario. Tengamos nuestro devocional con nuestro Señor. Dios está ahí dispuesto a nosotros. Segundo, vivimos para adorar a Dios. Y esta oración debe ser en espíritu y en verdad, por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas y no por rituales externos. No se trata de todo lo que podamos hacer en nuestra humana capacidad. Se trata de cuán obedientes somos a la guía y dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios quiere que lo adoremos en la obediencia, en la fidelidad, que lo adoremos de corazón, que hagamos las cosas como para el Señor, como dice claramente su palabra. Tercero, creer en Jesús como el Mesías nos debe impulsar a dar testimonio a quienes necesitan de Dios. Si tenemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, eso debe llevarnos a apasionarnos por los perdidos, por aquellos que aún no conocen al Señor. Así como esta mujer apenas escuchó, apenas fue salva, apenas creyó en el Señor, ella realmente ese gozo, esa alegría lo llevó a correr hacia su pueblo y predicar el Evangelio, a pesar que era despreciada. Es el mayor ejemplo que tenemos, amados hermanos, de
¿qué debemos hacer después de tener a Cristo en nuestras vidas? Finalmente, el alimento espiritual que llena nuestra alma es cumplir la voluntad de Dios. Como he dicho, tal vez muchos estemos totalmente hasta, ¿cómo podemos decir? ¿No? Totalmente sin fuerzas, ¿no? Porque nos falta ese alimento espiritual, porque no estamos cumpliendo la voluntad de Dios como Él nos demanda. Si no, estaríamos llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de pasión por nuestro Señor. Muy bien, amados hermanos, ¿qué tal si terminamos dándole gracias a Dios? Si tú estás ahí con tu familia, ¿qué tal si te juntas y juntos podamos agradecer a nuestro Señor? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Realmente, Señor, tú nos has alcanzado para que podamos, Señor, ser esos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Sabemos, Señor, que es por la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas que realmente podemos amarte de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón. Y ese amor hacia ti, Padre, nos lleva a obedecerte, a considerar tu palabra como lo más importante en nuestra vida. Amado Dios, gracias por tu infinito amor que obra. No es que nosotros te hayamos amado primero, sino tú nos amaste, Señor, y diste tu vida por amor a nosotros. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre eterno. Amado Dios, tú seas, Señor, ayudándonos a alcanzar a todos aquellos que aún no te conocen, a todos aquellos que viven, Señor, en idolatría, en religiones vanas, inútiles, Señor, que para nada, Señor, los llevan a tu presencia. Oramos, Padre, que podamos, Señor, predicar tu palabra a tiempo, fuera de tiempo, que no callemos, Señor, bendito Dios, sino que nos esforcemos para dar testimonio de tu amor. Amado Dios, gracias por la iglesia. Te pedimos, Padre, que tú bendigas cada familia. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada hogar. Amado Dios, que tu gracia sea sosteniéndolos en medio de estos tiempos, y seas tú sanando a los que estén enfermos, proveyendo para los que estén, Señor, en necesidad. Tú estés dando trabajo a los que no lo tienen, Padre. Tú pongas paz en los hogares donde hay conflictos, amado Dios. Padre Santo, glorifícate en medio de tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Oramos también, Padre, que tú añadas vidas a nuestra congregación. Añadas vidas, Padre Santo, a salvación a tantos que lo necesitan. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios bendito, por tu palabra y por tu espíritu. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Dios me los bendiga. No ha podido estar mi esposita en este tiempo. Reciban sus saludos. Muchas bendiciones y dispongámonos cada día a tener nuestros tiempos con nuestro Señor en el tiempo de la oración. Y oremos por nuestra nación, amados hermanos. Es tiempo de que la iglesia debe ponerse a orar. Dios los bendiga. Adoramos tu nombre, Señor. Cada día tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré. Y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Sí, Señor. Cantaremos juntos al Salvador, que vino
divino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino. Sí, Señor, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Sí, Señor, vamos a declarar en este día que no hay Dios más grande que tú, Padre. No hay Dios más grande que tú, Señor, porque tú eres grande. Y lo vamos a declarar esta iglesia. Vamos a decir que tú eres, Señor, todopoderoso, que tú eres grande y majestuoso. Declara la iglesia, porque eres más grande, Señor, de lo que imagino. Porque eres más grande de lo que imagino. Sí, Padre, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande, porque eres más grande de lo que imagino. Sí, Señor, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande, Señor, y no hay nadie como tú, lo declaramos.